¿Alguna vez te has preguntado si vivir cerca de animales en la vejez realmente es la mejor decisión? Muchas veces creemos que la compañía de una mascota nos traerá paz y seguridad, pero la Biblia nos enseña que nuestra verdadera estabilidad no viene de las criaturas, sino de la dependencia en Dios. Génesis 12, versículo 1 nos dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Dios llamó a Abraham a salir de su zona de confort, porque tenía un propósito mayor para él. Hoy exploraremos por qué depender de animales en la vejez puede ser un error que te impida vivir el plan que Dios tiene para ti. Descubrirás cómo la autosuficiencia espiritual y la confianza en Dios pueden brindarte una vida más plena en esta etapa. ¿Estás listo para entender cómo tu destino en la vejez puede ser más grande de lo que imaginas? La vida nos lleva por caminos inesperados. Desde nuestra juventud hasta la adultez, nos esforzamos por construir un hogar, criar a nuestros hijos y prepararnos para el futuro. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la vejez y creemos que la única forma de asegurarnos bienestar es teniendo un animal de compañía? Muchos piensan que esta es la decisión más sabia, pero lo que no saben es que podría convertirse en un error que afecte no solo su tranquilidad, sino también su propósito espiritual. Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes de nuestro tiempo, siempre enfatizó que la verdadera compañía proviene de Dios y de las relaciones humanas significativas. Aunque nunca condenó el tener mascotas, nos recordaba que debemos tener cuidado de no convertir a las criaturas en sustitutos de lo que solo Dios puede proporcionar. La Biblia nos muestra que la dependencia excesiva de cualquier cosa terrenal, incluso de algo tan aparentemente inofensivo como un animal, puede ser una trampa. En Proverbios 22, versículo 7, se nos advierte: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». Esto no solo aplica al dinero, sino también a la dependencia emocional y a la expectativa de que nuestras mascotas deben ser la fuente de nuestra seguridad. ¿Acaso Dios no es nuestro verdadero sustento? ¿No es Él quien ha prometido cuidarnos en todas las etapas de la vida? Sin darnos cuenta, cuando buscamos consuelo en los animales, más de lo que buscamos a Dios, nos estamos poniendo en una posición vulnerable, limitando nuestra libertad y condicionando nuestro bienestar a criaturas que, aunque nobles, son finitas y limitadas. Muchos adultos mayores creen que vivir con una mascota les dará una vida más plena, que estarán rodeados de amor y compañía incondicional. Pero lo que no consideran es que esta nueva responsabilidad puede traer consigo tensiones, frustraciones y, en algunos casos, hasta problemas de salud que podrían haberse evitado. Según estudios recientes del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, aunque las mascotas pueden ofrecer compañía, también presentan desafíos significativos para los adultos mayores. Las caídas relacionadas con mascotas han aumentado un 18% en la última década entre personas mayores de 65 años. Las mascotas, especialmente los perros, pueden representar un riesgo para personas con movilidad reducida o equilibrio inestable. Un tropiezo con un animal puede resultar en fracturas que comprometan seriamente la independencia de una persona mayor. Además, las investigaciones muestran que las alergias a mascotas pueden desarrollarse o empeorar con la edad a medida que el sistema inmunológico cambia. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que el 15% de los adultos mayores desarrollaron nuevas sensibilidades alérgicas después de los 70 años, incluso a animales con los que habían convivido sin problemas anteriormente. Estas alergias pueden exacerbar condiciones respiratorias como el asma o la EPOC, comunes en la tercera edad. La dependencia financiera es otro de los mayores peligros en esta etapa.
Cuando se asume el compromiso económico que implica una mascota, muchos no consideran el verdadero costo a largo plazo. Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, el costo anual promedio de mantener un perro supera los $1,500 y para un gato ronda los $1,000, sin contar emergencias médicas. Para muchos jubilados con ingresos fijos, estos gastos pueden representar una carga significativa. Al principio, puede parecer un pequeño precio a pagar por la compañía, pero con el tiempo puede convertirse en una preocupación constante. La Biblia nos recuerda que la prudencia es clave para evitar estas situaciones. En Proverbios 6, versículos 6 al 8, se nos dice: «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento». Dios nos enseña a ser previsores, a no depender de decisiones impulsivas, sino a confiar en su provisión y en la capacidad que Él nos da para administrar nuestros recursos. Hay quienes creen que al adoptar un animal estarán asegurando un final de vida tranquilo, rodeados de compañía y afecto incondicional. Pero, ¿qué ocurre cuando la salud comienza a deteriorarse y ya no pueden cuidar adecuadamente de su mascota? ¿Qué sucede cuando las limitaciones físicas hacen imposible mantener el nivel de atención que el animal necesita? Lo que en un principio parecía una bendición puede convertirse en un motivo de frustración. Hay ancianos que comienzan a sentir que son una carga, que sus necesidades y las de su mascota no son atendidas como esperaban, que la responsabilidad ha superado la alegría que el animal les proporcionaba. Y es que el amor verdadero no se mide por la presencia física de una criatura, sino por la disposición del corazón hacia Dios y hacia los demás seres humanos. Dios nunca nos diseñó para vivir en una dependencia emocional que nos impida ver más allá de lo temporal. Él nos llama a confiar en su plan, a entender que nuestra vida no está definida por la compañía de un animal, sino por la relación que tenemos con Él. El Salmo 37, versículo 25, nos asegura: «Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Si Dios nos sostiene en cada etapa, ¿por qué creer que la única forma de estar bien es a través de la presencia constante de una mascota? Un estudio reciente de la Universidad de California reveló un fenómeno preocupante. El 35% de los adultos mayores con mascotas reportaron posponer tratamientos médicos o rehusarse a hospitalizaciones necesarias debido a la preocupación por dejar solo a su animal. Esta priorización de las necesidades del animal sobre la propia salud puede tener consecuencias graves y va en contra del mandato bíblico de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Hay quienes, por miedo a la soledad, sacrifican su independencia y deciden depender por completo de la compañía animal, pero la soledad no siempre significa estar físicamente solo. Muchas personas viven rodeadas de mascotas y, sin embargo, se sienten abandonadas, ignoradas, invisibles. Lo vemos constantemente en la sociedad. Ancianos cuya principal interacción es con su mascota, mientras sus relaciones humanas se deterioran progresivamente. Este tipo de aislamiento social, enmascarado por la presencia de una mascota, puede llegar a ser más doloroso que vivir sin un animal, pero con relaciones humanas significativas, con dignidad y propósito. Varios estudios, incluyendo uno publicado en el Journal of Gerontology, señalan que aunque las mascotas pueden proporcionar compañía, no sustituyen las interacciones humanas necesarias para mantener la salud cognitiva y emocional en la vejez. Pensemos en Abraham, un hombre que pudo haberse quedado en su zona de confort, rodeado de lo familiar, pero que obedeció el llamado de Dios y salió a un lugar
donde no tenía nada más que su fe. Génesis 12, versículo 1, nos dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Dios no le dijo que se quedara donde estaba cómodo, rodeado de lo conocido. Le pidió que saliera, que confiara en Él, que entendiera que su propósito no dependía de sus comodidades terrenales, sino de la misión que Dios tenía para él. ¿Cuántos hoy en día se aferran a la idea de que solo estarán bien si tienen la compañía constante de un animal, cuando en realidad Dios podría estar llamándolos a algo diferente, a una vida de servicio y propósito que trascienda el confort momentáneo que proporciona una mascota? Billy Graham solía decir: «Dios no nos llama a una vida cómoda, sino a una vida con propósito». Esta enseñanza resuena especialmente en la vejez, cuando muchos buscan comodidad en lugar de significado. Hay testimonios de personas que decidieron no atarse a la responsabilidad de una mascota en su vejez y encontraron una vida llena de propósito. Algunos se dedicaron a servir en su iglesia, otros encontraron nuevas amistades que se convirtieron en familia espiritual. Otros se enfocaron en proyectos personales que habían pospuesto por años. El doctor Robert Butler, gerontólogo pionero y fundador del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, observó que las personas mayores que mantienen un propósito claro y conexiones sociales significativas viven más tiempo y con mejor calidad de vida que aquellas que dependen principalmente de mascotas para su bienestar emocional. En contraste, hay quienes decidieron adoptar animales solo para encontrarse en un ambiente donde se sienten limitados, atados a rutinas inflexibles, dependiendo de las necesidades constantes de una criatura que, aunque amorosa, puede ser demandante. Dios nos llama a una vida de plenitud, no de restricciones innecesarias. Las investigaciones médicas confirman esta perspectiva. Un estudio longitudinal de 10 años, publicado en el New England Journal of Medicine, encontró que, aunque a corto plazo las mascotas pueden proporcionar beneficios emocionales, a largo plazo no previenen el deterioro cognitivo ni sustituyen el valor de las relaciones humanas significativas. De hecho, los adultos mayores con redes sociales fuertes mostraron un 52% menos de deterioro cognitivo comparado con aquellos que principalmente interactuaban con mascotas. En la parábola del hijo pródigo encontramos otra lección valiosa. Lucas 15, versículo 13, nos dice que el hijo menor tomó todo lo que tenía y se fue lejos. Su padre no lo detuvo, no le impidió irse, no trató de retenerlo. Comprendió que su hijo tenía su propio camino y debía recorrerlo. Si el padre hubiera insistido en mantenerlo cerca, quizás habría evitado su partida, pero también habría evitado su crecimiento. De manera similar, muchos ancianos se aferran a sus mascotas como sustitutos de relaciones humanas más significativas, pero potencialmente más complicadas. La difícil lección que debemos aprender es que a veces el verdadero crecimiento viene de enfrentar la soledad y encontrar en ella una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, en lugar de llenar ese vacío con dependencias terrenales. Billy Graham enfatizaba frecuentemente que la soledad puede ser la voz de Dios llamándonos a una relación más profunda con Él. Cuando inmediatamente llenamos ese espacio con la atención que requiere una mascota, podemos estar perdiendo una oportunidad divina para el crecimiento espiritual. Dios es un Dios de planes, de llamados, de propósitos. No nos diseñó para quedarnos estancados en una etapa de la vida, sino para seguir avanzando hasta el último día. En Isaías 46, versículo 4, Él nos promete: «Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré». Si Él nos sostiene,
¿Por qué temer la independencia? ¿Por qué temer el hecho de vivir de manera autónoma, sin la presencia constante de un animal? La verdadera seguridad no está en la compañía de una mascota, sino en la fidelidad de Dios. Cuando pensamos en la vejez, debemos verla no como una etapa de dependencia, sino como una oportunidad para seguir creciendo, para seguir confiando en Dios, para seguir viviendo con propósito. No permitas que el miedo a estar solo te lleve a tomar decisiones que, en lugar de bendecirte, terminen robándote la paz. No pongas tu confianza en la presencia de un animal, sino en la presencia de Dios. Él es quien guía tus pasos, quien sostiene tu vida y quien te mostrará el mejor camino a seguir. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un orden para la creación y la vida de cada ser humano. Cada etapa tiene su propósito, y cuando intentamos aferrarnos a algo que podría limitarnos, podemos estar resistiéndonos a su voluntad. Muchos adultos mayores creen que la vejez debe ser vivida en compañía de una mascota, compartiendo su día a día con un animal que les proporcione el afecto que quizás sienten que ya no reciben de otros. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que cada etapa de la vida tiene su propio propósito divino. Génesis 1, versículo 28, establece claramente la relación correcta entre humanos y animales. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos dio dominio sobre los animales, pero este dominio implica responsabilidad, no dependencia. El Dr. James Dobson, psicólogo cristiano y fundador de Enfoque a la Familia, ha señalado que, cuando las personas mayores sustituyen relaciones humanas por relaciones con mascotas, a menudo están evitando la vulnerabilidad y el riesgo que conllevan las relaciones humanas auténticas. Este patrón puede parecer protector a corto plazo, pero a largo plazo puede conducir a un mayor aislamiento. Es importante entender que los animales fueron creados por Dios con un propósito, pero ese propósito no incluye ser el centro emocional de nuestras vidas. En Mateo 6, versículo 21, Jesús nos advierte: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando invertimos excesivamente nuestro corazón, tiempo y recursos en una mascota, corremos el riesgo de desplazar a Dios del centro de nuestra vida. Investigaciones de la Fundación MacArthur sobre el envejecimiento exitoso han encontrado que las personas mayores que mantienen múltiples roles sociales significativos, como voluntario, amigo, mentor, miembro de iglesia, muestran niveles más altos de satisfacción vital y mejor salud física que aquellos que limitan sus interacciones principalmente a mascotas. Estos hallazgos confirman lo que la Biblia ha enseñado siempre: fuimos creados para una comunidad humana y una relación con Dios. El propósito de Dios para cada persona no se basa en la permanencia física con una mascota, sino en la construcción de relaciones sanas que reflejen su amor y propósito. La Biblia nos muestra cómo Dios llama a cada persona a recorrer su propio sendero. Moisés, criado en el palacio de Egipto, tuvo que separarse de sus comodidades para encontrarse con su verdadero propósito. José fue llevado a una tierra lejana para que se cumpliera el plan divino en su vida. En ambos casos, la separación de lo cómodo y familiar no fue un castigo ni un abandono, sino el medio a través del cual Dios los llevó a su destino. En el caso de Moisés, su separación de Egipto no significó que dejó de amar a su pueblo, sino que era necesario para que se convirtiera en el líder que los libertaría. De la misma manera, José entendió que su alejamiento no fue en vano cuando pudo decir a sus hermanos en Génesis 50, versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios permite que nuestros caminos tomen direcciones inesperadas, porque su voluntad
no está basada en nuestra comodidad humana, sino en nuestro crecimiento espiritual. Aferrarse a la compañía de un animal por miedo a la soledad puede llevar a evitar la transición natural que Dios ha diseñado para esta etapa de la vida. Cuando los adultos mayores insisten en adoptar mascotas sin considerar los desafíos físicos, financieros y logísticos que implica, pueden estar poniendo en riesgo no solo su bienestar, sino también el del animal. Un estudio de la ASPCA encontró que más de 100.000 mascotas son abandonadas anualmente debido a que sus dueños ancianos fallecen o no pueden seguir cuidándolas. Esta realidad dolorosa ilustra las consecuencias de decisiones que, aunque bien intencionadas, no consideran el panorama completo. Esto no significa que los lazos con los animales deban romperse por completo, sino que deben transformarse en algo maduro y equilibrado. La Escritura nos enseña que el amor no busca su propio interés, sino el bienestar del otro. Primera de Corintios 13, versículos 4 y 5, nos recuerda: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Amar verdaderamente a un animal es considerar su bienestar por encima de nuestras necesidades emocionales. Es realmente lo mejor para un perro o un gato vivir con una persona que podría no ser capaz de proporcionarle el ejercicio, la atención veterinaria o la estimulación que necesita. Un amor maduro considera estas preguntas difíciles. El apego excesivo puede generar conflictos no solo con la propia salud, sino también dentro de la familia. Cuando los hijos adultos ven que sus padres mayores priorizan las necesidades de una mascota sobre su propia seguridad o bienestar, surgen preocupaciones legítimas. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que el 23% de los cuidadores familiares reportaron conflictos relacionados con las mascotas de sus padres ancianos, especialmente cuando éstas comprometían la movilidad, la higiene o el presupuesto del hogar. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, dejó claro que su misión estaba por encima de cualquier apego terrenal. Cuando María y sus hermanos lo buscaban, Jesús respondió en Mateo 12, versículos 48 al 50. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Con esto Jesús no menospreció la importancia de la familia, sino que enseñó que la verdadera conexión entre los seres vivos no se basa en la cercanía física ni en los lazos naturales, sino en el propósito divino. De manera similar, nuestra relación con los animales debe estar subordinada a nuestro propósito espiritual, no convertirse en el centro de nuestra existencia. La prioridad de cada creyente debe ser seguir la voluntad de Dios, no aferrarse a estructuras o apegos que pueden volverse una carga. Si incluso Jesús estableció que su llamado estaba por encima de las relaciones familiares, ¿por qué muchos insisten en que su felicidad depende de la presencia constante de una mascota? El problema no está en querer la compañía de un animal, sino en creer que esto es indispensable para la paz y la estabilidad en la vejez. Hay quienes toman decisiones basadas en el miedo a la soledad, en la idea de que estarán más protegidos si tienen un animal en casa. Pero Dios no nos llama a vivir en temor, sino en fe. En 2 de Timoteo 1, versículo 7, se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien deposita su confianza en Dios no necesita buscar seguridad en las criaturas, porque sabe que el verdadero refugio está en Él. La doctora Kathy Forti, psicóloga especializada en envejecimiento, observa: los adultos mayores que desarrollan una relación primordialmente con mascotas en lugar de personas
a menudo están intentando controlar la inevitabilidad del rechazo o la pérdida. Un animal no nos juzga ni nos abandona del mismo modo que las personas pueden hacerlo, pero esta seguridad tiene un costo, el crecimiento relacional que solo viene al enfrentar la vulnerabilidad con otros seres humanos. La Biblia nos enseña que cada etapa de la vida tiene su propósito. En el Antiguo Testamento, los ancianos eran considerados fuentes de sabiduría, líderes espirituales que guiaban a las generaciones más jóvenes con consejo y enseñanza. No estaban atados a la dependencia de criaturas, sino que ocupaban un lugar de honor en la comunidad. Job 12, versículo 12, lo expresa claramente. En los ancianos está la sabiduría, y en la larga edad la prudencia. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una oportunidad para seguir siendo de bendición. Quienes pasan este tiempo, enfocados en cuidar de una mascota, pueden perder la visión de lo que Dios aún quiere hacer a través de ellos. El doctor Carl Pillemer, gerontólogo de la Universidad de Cornell, ha estudiado a miles de adultos mayores que viven vidas extraordinariamente satisfactorias. Su investigación, publicada en 30 lecciones para vivir, revela que los ancianos más felices son aquellos que continúan contribuyendo significativamente a la vida de otros, a través de mentoría, voluntariado y compartiendo sabiduría, no los que simplemente buscan confort en la compañía animal. El miedo a la soledad no debería definir las decisiones en la vejez. Dios sigue siendo el mismo sin importar la etapa de la vida en la que uno se encuentra. Su palabra nos recuerda en Isaías 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto significa que el respaldo de Dios no depende de nuestra situación ni de las criaturas que nos rodean. Quien camina con Dios nunca está solo. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 28, versículo 20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa es suficiente para entender que la compañía de una mascota no puede ser la base de la seguridad en la vejez. Dios es quien sostiene, quien provee, quien fortalece. Si Él ha diseñado cada etapa de la vida, entonces también ha provisto todo lo necesario para que cada persona la viva de la mejor manera. Billy Graham solía decir, puedes confiar en que el mismo Dios que te guió en tu juventud, te guiará en tu vejez. Él no cambia aunque nosotros sí. Confiar en Dios implica soltar el control y aceptar que sus planes siempre son mejores. La dependencia de una mascota no es una garantía de bienestar, pero la confianza en Dios sí lo es. Cuando la fe reemplaza el miedo, la paz de Dios llena el corazón. Filipenses 4, versículo 7, lo dice claramente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera seguridad no está en los lazos con las criaturas, sino en la presencia inquebrantable de Dios en cada etapa de la vida. La cercanía física con una mascota no siempre garantiza la verdadera satisfacción espiritual. Muchos creen que al tener un animal, la soledad desaparecerá, que habrá un vínculo más estrecho con la vida y el amor. Sin embargo, la realidad demuestra que la proximidad a un animal no siempre significa conexión profunda con el propósito divino, y en muchos casos puede generar tensiones, limitaciones y una sensación de vacío más profunda que la soledad misma. Un estudio reciente publicado en el Journal of Gerontological Social Work encontró que, aunque el 82% de los adultos mayores inicialmente reportaron satisfacción al adoptar una mascota, este porcentaje cayó al 57% después de 2 años, cuando comenzaron a experimentar las limitaciones que esta responsabilidad imponía en su vida.
La verdadera comunión no depende de la presencia de una criatura, sino de la disposición del corazón hacia su Creador. La Biblia nos muestra que el amor y la unidad no están sujetos a las relaciones terrenales, sino a la intención y el propósito que Dios establece para cada vida. Dios diseñó a los animales para que fueran una bendición, pero también estableció que cada persona debe caminar su propio sendero espiritual sin depender de la presencia constante de criaturas que, aunque maravillosas, son pasajeras. En Salmo 68, versículo 6, se nos dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Este pasaje revela una verdad poderosa. Dios no nos deja solos, sino que provee las relaciones necesarias en cada etapa de la vida. No es la cercanía a una mascota lo que otorga plenitud, sino la seguridad de estar en el lugar correcto dentro del plan divino. El error de medir el amor y la compañía por la presencia de un animal puede llevar a expectativas equivocadas. Hay quienes creen que al tener una mascota recibirán el consuelo emocional que anhelan, pero muchas veces descubren que ese animal, aunque amoroso, no puede llenar los vacíos espirituales más profundos del alma humana. En ocasiones, depender emocionalmente de una mascota puede generar una sensación de aislamiento de la comunidad humana, la pérdida de oportunidades de crecimiento espiritual y la erosión de la dinámica familiar. El sociólogo Christian Smith ha observado que las personas mayores que sustituyen conexiones humanas por conexiones animales a menudo están tomando el camino de menor resistencia emocional, pero también de menor recompensa espiritual. Sus estudios muestran que las interacciones con mascotas, aunque positivas, no generan el mismo tipo de crecimiento personal que las relaciones humanas significativas. Jesús enseñó que la relación más importante no es la que se sostiene con las criaturas, sino la que está basada en la voluntad de Dios. En Lucas 8, versículo 21, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban buscándolo, él respondió: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Este principio aplica también a nuestra relación con los animales. No deben reemplazar nuestra conexión con Dios y con la comunidad de creyentes. El propósito de la creación animal no es la permanencia inmutable en nuestras vidas, sino el cumplimiento del diseño divino para cada especie. Dios permite que nuestros caminos se crucen con estas criaturas por temporadas, para que cada ser pueda cumplir su llamado sin interferencias. Cuando los adultos mayores insisten en mantener mascotas bajo la idea de que así combatirán la soledad, pueden estar obstaculizando el proceso natural de reflexión y crecimiento espiritual que Dios diseñó para esta etapa. En muchos casos, una relación saludable y ocasional con animales fortalece más el bienestar que la responsabilidad constante de una mascota. El doctor Andrew Weil, pionero en medicina integrativa, ha observado que los adultos mayores que interactúan con animales de forma planificada y limitada, como programas de terapia con animales o visitas regulares a refugios, a menudo obtienen los beneficios emocionales sin las cargas físicas y financieras de la tenencia permanente. Esta observación coincide con la sabiduría bíblica de disfrutar la creación de Dios sin depender de ella. Jesús mismo mostró que el amor no está limitado por la presencia física constante. Cuando resucitó, no permaneció físicamente con sus discípulos todo el tiempo, sino que los envió a cumplir su misión. No les dijo que se quedaran juntos en un solo lugar, sino que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. En Mateo 28, versículos 19 y 20, dejó claro que la misión tenía prioridad sobre la permanencia. Id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia no dependía de un espacio físico, sino de una conexión espiritual que trascendía la distancia. La responsabilidad impuesta de cuidar una mascota
puede generar tensiones inesperadas en la vejez. Los adultos mayores que adquieren animales con la esperanza de llenar vacíos emocionales pueden encontrarse con la realidad de que el cuidado diario, las visitas al veterinario, los gastos médicos y las limitaciones en su movilidad se convierten en fuentes de estrés en lugar de consuelo. Estudios del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Universidad de Stanford han documentado que el 28% de los adultos mayores con mascotas eventualmente experimentan lo que los investigadores llaman fatiga del cuidador animal, similar al agotamiento que sienten quienes cuidan de familiares enfermos. Esta fatiga puede conducir a depresión, ansiedad y deterioro de la salud física, precisamente lo que se buscaba evitar al adoptar la mascota. La convivencia forzada con un animal no es sinónimo de bienestar emocional. En muchos casos, las alternativas como participar en programas comunitarios donde se puede interactuar con animales sin la responsabilidad total de su cuidado, permiten que el respeto y el aprecio por estas criaturas se conserven sin las complicaciones que conlleva su tenencia permanente. La cercanía excesiva y la responsabilidad constante pueden llevar a la frustración y al deterioro de la calidad de vida. La Biblia nos muestra que incluso los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron momentos en los que la separación de lo familiar y cómodo fue necesaria para que se cumpliera el propósito divino. Abraham tuvo que dejar su tierra y a su parentela para caminar en fe hacia la promesa de Dios. Moisés se apartó de su vida confortable en Egipto para ser preparado en el desierto. Pablo viajó de un lugar a otro sin permanecer en un solo sitio, entendiendo que su misión no dependía de comodidades terrenales, sino de la voluntad de Dios. En cada caso, la distancia de lo familiar no debilitó su propósito, sino que permitió que cada persona cumpliera su llamado sin ataduras que interfirieran en el plan divino. De manera similar, la decisión de no atarse a la responsabilidad de una mascota en la vejez puede abrir puertas a oportunidades de servicio y crecimiento espiritual que de otro modo no serían posibles. El verdadero amor hacia los animales no impone condiciones ni exige su presencia constante para nuestra satisfacción emocional. Primera de Corintios 13, versículo 5, nos enseña que el amor no busca lo suyo, lo que significa que no exige para sí mismo lo que considera mejor, sino que se enfoca en el bienestar del otro. Amar verdaderamente a los animales es reconocer cuando nuestra situación personal ya no es la ideal para proporcionarles el cuidado que merecen. El miedo a la soledad es una de las razones principales por las cuales muchos adultos mayores insisten en tener mascotas. Sin embargo, la verdadera compañía no siempre proviene de quien está físicamente cerca, sino de la conexión espiritual con Dios y con otras personas. La Biblia nos recuerda que Dios es quien provee todo lo necesario, incluyendo relaciones significativas que pueden surgir en cualquier etapa de la vida. Isaías 41, versículo 10, nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa es más confiable que la compañía temporal de una mascota. El psicólogo Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, descubrió en sus investigaciones que la búsqueda de significado es más importante para el bienestar humano que la búsqueda de placer o comodidad. Sus estudios, confirmados por investigaciones gerontológicas contemporáneas, muestran que los adultos mayores que encuentran propósito a través del servicio a otros, la expresión creativa o el crecimiento espiritual reportan niveles de satisfacción significativamente más altos que aquellos que simplemente buscan confort emocional a través de mascotas. La sociedad moderna ha impuesto la idea de que en la vejez se necesita un animal de compañía para combatir la soledad,
Pero esta no es una verdad respaldada por la Biblia ni por la investigación científica rigurosa. La Escritura muestra que cada persona tiene un propósito más allá de buscar consuelo en las criaturas. En Tito 2, versículos 3 al 5, se exhorta a los ancianos a ser mentores de las nuevas generaciones, a enseñar y aconsejar con sabiduría. Esto demuestra que la vejez no es un tiempo de retiro pasivo, sino una oportunidad para seguir siendo útiles en el reino de Dios. Quienes dedican su tiempo a servir, a enseñar, a compartir su experiencia con otros, encuentran un propósito que va más allá de la satisfacción temporal que puede proporcionar una mascota. El deseo de tener compañía animal es natural, pero cuando se convierte en una necesidad que define la identidad y la estabilidad emocional, puede transformarse en un obstáculo para el crecimiento espiritual. Dios no nos llama a vivir atados a criaturas terrenales, sino a confiar en su dirección en cada etapa de la vida. Filipenses 4, versículo 7, nos recuerda que la paz verdadera viene de Dios, no de las circunstancias externas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El amor se expresa en la libertad, no en la posesión. La relación con los animales debe estar basada en el respeto por su naturaleza y en la comprensión de que Dios los creó con un propósito específico, no para llenar nuestros vacíos emocionales. La interacción con animales puede ser un regalo cuando se da de manera natural y equilibrada, pero no debe convertirse en una necesidad ni en una condición para la felicidad. Dios es el verdadero sostén en la vejez, el refugio seguro que no depende de la presencia de criaturas, sino de su fidelidad eterna. La vejez no es el final, sino el comienzo de una nueva misión. Durante años, el enfoque de la vida ha estado en construir, en criar, en proveer. Pero cuando llegamos a los años de la madurez y el ritmo cambia, surge la pregunta, ¿y ahora qué? Para muchos la respuesta ha sido buscar refugio en la compañía de un animal, creyendo que la estabilidad emocional y el propósito se encuentran en cuidar de una mascota. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Dios tiene planes mucho más grandes, que la vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una etapa en la que Él sigue llamando, sigue guiando, sigue usando a quienes están dispuestos a escuchar su voz y seguir su dirección. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo que dejara todo atrás. No era un joven con toda la vida por delante. Estaba en una etapa en la que muchos pensarían que lo mejor era asentarse, disfrutar de lo que había construido, mantenerse en un entorno familiar y cómodo. Pero Dios le dijo, «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Génesis 12, versículo 1. La orden de Dios no estaba sujeta a la comodidad de Abraham. No le dio la opción de quedarse donde se sentía seguro para evitar la incertidumbre, ni le prometió que el camino sería fácil. Simplemente le pidió que confiara, que diera un paso de fe hacia lo desconocido. Si Dios pudo llamar a Abraham en la vejez, si pudo darle una misión que implicaba salir de su zona de confort, si pudo moverlo de un lugar conocido a uno incierto, ¿por qué muchos creen que su propósito termina cuando llegan a la ancianidad y que todo lo que les queda es la compañía de una mascota? Jesús nunca presentó la vida cristiana como un camino de estancamiento, sino como una constante transformación. A lo largo de la Biblia, Dios siempre está llamando, empujando, guiando. No hay un solo ejemplo en el que el Señor diga, «Es suficiente. Quédate donde estás. No hay más para ti». Incluso en la vejez, los planes de Dios siguen activos. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado a liberar a Israel, y en Éxodo 7, versículo 7, se menciona su edad con claridad, como si Dios quisiera dejar testimonio de que nunca es tarde para cumplir una misión significativa.
Caleb, a los 85 años, declaró con valentía: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Josué 14, versículo 11. Y reclamó la tierra que Dios le había prometido. Estos hombres no vieron su edad como una excusa para aferrarse a lo familiar y cómodo, sino como una oportunidad para seguir caminando en la voluntad de Dios. La idea de que la vejez es un tiempo de retiro, de dependencia de criaturas, de espera pasiva, no proviene de la Escritura ni de las enseñanzas de Billy Graham, quien hasta sus últimos días mantuvo una visión de propósito y servicio. La verdadera estabilidad en esta etapa no se encuentra en la compañía de un animal, sino en estar alineado con el propósito divino. Quienes buscan refugio únicamente en la presencia de una mascota corren el riesgo de perder de vista que Dios puede estar llamándolos a algo más grande, que su vida no está limitada por la edad ni por la soledad, sino por su disposición a escuchar la voz de Dios. Jesús dejó claro que el reino de Dios no funciona bajo los mismos principios que el mundo. En Mateo 16, versículo 24, dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». No habló de comodidad, no habló de buscar consuelo en lo familiar, no dijo que el camino sería fácil. Habló de renuncia, de sacrificio, de movimiento. La dependencia emocional de un animal en la vejez puede convertirse en un obstáculo para escuchar a Dios con claridad. Cuando el deseo de compañía animal se convierte en la prioridad, cuando la necesidad de sentir seguridad a través de una criatura se impone sobre la confianza en Dios, se corre el riesgo de ignorar las oportunidades que el Señor está presentando. Hay quienes han sentido el llamado de Dios a involucrarse en un ministerio, a servir en su comunidad, a enfocarse en una etapa de crecimiento espiritual, pero lo han dejado de lado por la responsabilidad de cuidar de una mascota, por temor a lo desconocido, por creer que su tiempo de ser útiles ha pasado. Sin embargo, la Biblia no respalda esa idea. En Isaías 46, versículo 4, Dios hace una promesa inquebrantable: «Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré». Si Dios es el mismo en todas las etapas de la vida, ¿por qué muchos insisten en que la única forma de sentirse seguros es a través de la compañía de un animal? La historia del profeta Elías nos muestra un principio poderoso sobre el llamado en diferentes etapas de la vida. Después de haber sido usado por Dios de manera impresionante, llegó un momento en el que se sintió agotado, sin propósito, sin dirección. Se refugió en una cueva, esperando una señal, creyendo que tal vez su tiempo de servicio había terminado. Pero Dios no lo dejó allí. En 1 de Reyes 19, versículo 9, el Señor le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». No fue una pregunta de curiosidad, sino un llamado a la reflexión. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué se había detenido? ¿Por qué había dejado de avanzar? Elías pensó que ya no tenía más que ofrecer, pero Dios le mostró que aún había trabajo por hacer, que su historia no había terminado, que todavía quedaban pasos por dar. De manera similar, muchos adultos mayores hoy creen que ya no tienen un propósito significativo y buscan llenar ese vacío con la compañía animal, cuando Dios podría estar llamándolos a una nueva misión. El miedo a estar solo ha llevado a muchos a tomar decisiones que los han alejado de su verdadero propósito. Han buscado estabilidad en la presencia de una mascota, en lugar de buscarla en la presencia de Dios. Han construido su identidad en relación con un animal, en lugar de construirla en la misión que Dios aún tiene para ellos. Han permitido que el temor dicte sus decisiones, cuando la fe debería ser la que guíe sus pasos. Filipenses 4, versículo 7, nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, lo que significa
que no depende de las circunstancias externas, ni de la compañía de una mascota, ni de la seguridad que el mundo ofrece. Dios nunca ha llamado a nadie a una vida de estancamiento. Cada etapa trae un nuevo desafío, una nueva oportunidad de crecimiento, una nueva forma de servir. Quienes han entendido este principio saben que su valor no está en la compañía de un animal, sino en la cercanía con Dios. Saben que la verdadera seguridad no depende de una criatura terrenal, sino de la relación con el Padre Celestial. Saben que la misión no termina porque los años avanzan, sino que cada día es una oportunidad para seguir caminando en el propósito divino. La Escritura nos deja una enseñanza clara. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando. El problema no es la edad, ni la soledad, ni el cambio de circunstancias. El problema es cuando el corazón se cierra a lo que Dios quiere hacer, cuando se elige la comodidad en lugar del desafío, cuando se permite que el miedo tome el control en lugar de la fe. La historia de la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron llamados en momentos en los que muchos habrían pensado que su tiempo había pasado, y sin embargo, Dios los usó de maneras extraordinarias. Cada persona debe preguntarse si está aferrándose a la idea de que la compañía de un animal es su única opción, o si está dispuesta a escuchar la voz de Dios y responder a su llamado sin importar dónde la lleve. Dios sigue teniendo planes, sigue teniendo propósitos, sigue llamando a quienes tienen el corazón dispuesto. La vejez no es el final, sino el comienzo de algo nuevo en sus manos. El resentimiento es una carga silenciosa que va creciendo con el tiempo cuando las expectativas no se cumplen. La decisión de depender emocionalmente de una mascota en la vejez, cuando se hace desde el miedo a la soledad o la creencia de que garantizará compañía y estabilidad, puede traer consigo decepción y conflictos inesperados. Muchas veces, lo que se imaginó como una relación ideal con un animal de compañía se convierte en una fuente de tensión donde la persona mayor siente que las limitaciones físicas le impiden cuidar adecuadamente de la mascota, o que el animal no llena el vacío emocional que esperaba llenar. Esta situación puede dar lugar a sentimientos de frustración que no solo afectan la relación con el animal, sino que también pueden alejar a la persona de la paz que Dios ha prometido a quienes confían en Él por encima de cualquier consuelo terrenal. El amor verdadero no impone cargas ni exige satisfacción constante. En 1 Corintios 13, versículo 5, se nos recuerda que el amor no guarda rencor, lo que significa que no lleva un registro de las faltas ni acumula reproches en el corazón. Cuando la dependencia de una mascota se convierte en una fuente de insatisfacción porque las expectativas no se cumplen, el animal enferma, genera gastos imprevistos o no proporciona el consuelo emocional esperado. El peligro del resentimiento se hace presente. La convivencia prolongada con un animal puede generar tensiones inesperadas, especialmente cuando las limitaciones físicas de la edad avanzada hacen que el cuidado diario se vuelva cada vez más difícil. Un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins encontró que el 45% de los adultos mayores que adoptaron mascotas después de los 55 años, 70 años, experimentaron algún tipo de lesión relacionada con su cuidado dentro de los primeros 3 años, desde caídas hasta tensiones musculares crónicas. La Biblia enseña que el amor es paciente y comprensivo, pero también que cada persona debe aprender a soltar y a confiar en el propósito que Dios tiene para su vida, sin aferrarse a lo que cree que necesita para sentirse segura. El doctor Gary Chapman, autor cristiano y consejero, señala que, cuando los adultos mayores colocan todas sus expectativas emocionales en una mascota, están preparándose a sí mismos para una inevitable decepción. Ninguna criatura
puede cargar con el peso total de nuestras necesidades emocionales. Ese lugar pertenece solo a Dios. La dependencia emocional de un animal puede convertirse en un obstáculo significativo cuando se espera que la mascota sea la fuente principal de felicidad y seguridad. Dios nunca diseñó a los animales para que una persona depositara en ellos toda su necesidad de conexión. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, se nos exhorta: No os inquietéis por nada, antes bien, en toda ocasión, presentad vuestras peticiones a Dios en la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quienes depositan su bienestar emocional exclusivamente en la presencia de una mascota, corren el riesgo de frustrarse cuando esa relación no se traduce en el apoyo profundo que esperaban. Cuando el corazón no está anclado en Dios, sino en el consuelo que proporciona una criatura, cualquier cambio en esa relación, enfermedad del animal, comportamientos problemáticos o incluso la inevitable muerte de la mascota, puede sentirse como una pérdida devastadora. Jesús enseñó a sus discípulos que la paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Dios. En Juan 14, versículo 27, dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras revelan que la verdadera tranquilidad no proviene de quién o qué está cerca, sino de la confianza en que Dios suple cada necesidad. Cuando se espera que un animal llene un vacío emocional profundo, se coloca sobre esa criatura una carga que no le corresponde y que inevitablemente generará frustración en ambas partes. El amor verdadero no puede construirse sobre la base de expectativas irreales, sino en la libertad de apreciar lo que cada relación puede ofrecer genuinamente. La convivencia diaria con una mascota puede traer consigo desafíos que antes no se consideraron. Cuando los adultos mayores deciden adoptar un animal con la idea de mantener compañía constante, muchas veces descubren que esa responsabilidad no garantiza la armonía emocional que esperaban. Pueden surgir conflictos debido a limitaciones físicas que dificultan el cuidado adecuado, por los costos inesperados que tensionan presupuestos fijos, o simplemente porque las expectativas de consuelo emocional no se cumplen. Un estudio del Centro de Investigación Gerontológica de la Universidad de Michigan documentó que el 28% de los adultos mayores que adoptaron mascotas reportaron sentimientos de culpa y ansiedad cuando sus limitaciones físicas les impedían proporcionar el nivel de cuidado que creían que sus animales merecían. Esta discrepancia entre las expectativas y la realidad puede provocar un ciclo negativo de autorrecriminación y resentimiento. Estas situaciones pueden llevar a que los adultos mayores se sientan inadecuados o frustrados, alimentando sentimientos de decepción que pueden volverse difíciles de manejar. Dios llama a cada persona a encontrar su propósito y satisfacción en Él, no en las relaciones con las criaturas. En Isaías 26, versículo 3, se nos dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto significa que la estabilidad emocional y la plenitud no dependen de la presencia de una mascota, sino de una relación profunda con Dios. Cuando el corazón está en el lugar correcto, no hay espacio para el resentimiento, porque se entiende que el amor no se mide por lo que recibimos de otro ser, sino por la calidad de la relación que cultivamos con nuestro Creador. El peligro del resentimiento no solo afecta la relación con la mascota, sino que también puede endurecer el corazón y alejar a las personas de Dios. La amargura es un veneno que contamina todo lo que toca. Hebreos 12, versículo 15, advierte: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando el resentimiento se arraiga en el corazón, debido a la insatisfacción con una mascota que no cumple las expectativas emocionales depositadas en ella, comienza a afectar no solo esa relación específica, sino también la manera en que la persona ve otras relaciones y, crucialmente, su relación con Dios. El Dr. Henry Cloud, psicólogo cristiano, observa: el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. La única persona dañada es uno mismo. Quienes se sienten heridos porque su mascota no proporciona el consuelo emocional que esperaban, pueden volverse críticos, distantes, encerrados en su propio dolor, incapaces de disfrutar de la vida que Dios aún tiene para ellos. La dependencia emocional excesiva de un animal puede convertirse en una forma de idolatría cuando desplaza a Dios del centro de la vida. El perdón y la aceptación son claves para evitar que el resentimiento eche raíces. Jesús enseñó que perdonar es una decisión que libera no solo a quien es perdonado, sino también a quien decide soltar la carga. En Mateo 6, versículos 14 y 15 dijo: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». El perdón en este contexto significa también aceptar las limitaciones de lo que una relación con un animal puede proporcionar. No significa justificar la frustración que se siente, sino elegir no permitir que esas expectativas no cumplidas definan la vida espiritual. La doctora Judith Orloff, psiquiatra especializada en empatía y relaciones, señala que, cuando esperamos que los animales llenen todos nuestros vacíos emocionales, estamos configurando una relación destinada al fracaso. Ningún ser, humano o animal, puede ser la fuente de toda nuestra felicidad. Para evitar el resentimiento en la vejez, es necesario aprender a soltar las expectativas desmedidas y a vivir con gratitud por lo que Dios ha dado, en lugar de enfocarse en lo que se siente que hace falta. Billy Graham solía recordar a sus seguidores: la gratitud es la clave para abrir la puerta del corazón de Dios y nuestra propia felicidad. Las relaciones con los animales deben estar fundamentadas en el amor responsable y no en la dependencia emocional. Las mascotas no fueron creadas para ser el centro de la vida de las personas, ni las personas deben convertirse en esclavas de las necesidades de un animal cuando sus propias limitaciones hacen difícil su cuidado adecuado. Cada persona tiene su propio llamado, su propio camino, su propio propósito en Dios. Cuando se entiende que la relación con un animal no determina la profundidad de la vida espiritual, se puede vivir con más libertad y con la confianza de que el amor verdadero no se basa en la satisfacción de necesidades emocionales, sino en el respeto, el cuidado responsable y la gratitud por todos los seres de la creación. Dios desea que la vejez sea una etapa de plenitud, no de frustración. En Salmo 92, versículo 14, se nos promete: «Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes». Quienes colocan su esperanza en Dios en lugar de hacerlo en el consuelo emocional que puede proporcionar una mascota, pueden disfrutar de esta etapa con gozo y propósito. La clave está en comprender que la verdadera seguridad no proviene de la compañía de un animal, sino de la confianza en que Dios provee todo lo necesario para vivir con paz y gratitud. Cuando el corazón está en el lugar correcto, no hay espacio para el resentimiento, solo para el gozo de saber que cada etapa de la vida tiene un propósito y que Dios sigue teniendo planes para quienes deciden confiar en Él. La verdadera seguridad en la vejez no proviene de la compañía de una mascota, sino de la confianza en Dios. La idea de que la estabilidad emocional y el bienestar dependen de la presencia física de un animal es una construcción humana que no refleja el diseño divino.
A lo largo de la Escritura, Dios nunca presenta la vejez como una etapa de dependencia de criaturas, sino como un tiempo en el que su fidelidad se manifiesta de maneras aún más profundas. La confianza en Dios es la mejor base para esta etapa de la vida, no solo porque libera de cargas que pueden volverse abrumadoras con la edad, sino porque asegura una vida con propósito y plenitud hasta el último día. El libro de los Salmos declara que Dios sostiene a los justos incluso en su vejez. En Salmo 37, versículo 25, el rey David testifica: «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Esta declaración es una promesa de que Dios no abandona a quienes confían en Él. Sin embargo, muchos viven preocupados por su futuro, temiendo la soledad, la falta de compañía o la pérdida de propósito, y buscan llenar ese vacío con la presencia de una mascota. Es en estos momentos cuando la fe debe ser más fuerte que el temor. La dependencia emocional de un animal y la ansiedad por el porvenir solo generan angustia, pero aquellos que han aprendido a depender de Dios encuentran paz en cualquier circunstancia. Jesús enseñó que el afán por el futuro es una carga innecesaria. En Mateo 6, versículos 31 al 34, dijo: «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Este pasaje deja claro que Dios es el proveedor, el sustentador, el que tiene cuidado de cada detalle. Cuando se confía en Él, no hay necesidad de vivir aferrado a la seguridad que puede brindar un animal, porque la verdadera estabilidad proviene de su presencia y provisión. La vida de los patriarcas y profetas muestra que la confianza en Dios trasciende la edad. Abraham, Moisés, Caleb y muchos otros siguieron caminando en fe incluso cuando la sociedad los habría considerado demasiado mayores para seguir adelante. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Caleb, a los 85 años, reclamó la tierra que Dios le había prometido. La vejez nunca fue un impedimento para quienes entendieron que su vida no dependía de circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. El Dr. James Dobson observa: «La mayor amenaza para el bienestar espiritual en la vejez no es el declive físico, sino la tentación de buscar seguridad en cualquier cosa que no sea Dios, ya sea en las finanzas, las relaciones o incluso en la compañía de una mascota». Esta percepción refleja la enseñanza bíblica de que ningún sustituto temporal puede reemplazar la seguridad eterna que proviene de la fe. Cuando la mente está arraigada en la idea de que la felicidad solo puede encontrarse en la compañía de un animal, se pierde la oportunidad de experimentar lo que Dios aún quiere hacer en y a través de cada persona en sus años dorados. El temor a la soledad ha llevado a muchos a tomar decisiones precipitadas, aferrándose a la presencia de una mascota en lugar de buscar la dirección de Dios. Sin embargo, la soledad no es una condición permanente para quienes han depositado su confianza en Él. En Isaías 41, versículo 10, Dios da una promesa inquebrantable: «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta palabra revela que la verdadera compañía no se encuentra en la presencia física de un animal, sino en la seguridad de que Dios está presente en cada momento, guiando y fortaleciendo. La vida cristiana no está basada en el control,
ni en la búsqueda de seguridad en las criaturas, sino en la entrega absoluta a la voluntad de Dios. Cuando los familiares y amigos perciben que un adulto mayor ha depositado toda su felicidad en una mascota, pueden sentirse preocupados, especialmente si ven que el cuidado del animal comienza a sobrepasar las capacidades físicas o financieras de esa persona. El Instituto del Envejecimiento reporta que el 62% de los familiares de adultos mayores con mascotas expresan preocupación por lo que sucederá con el animal si la salud de su ser querido se deteriora repentinamente. La mejor forma de bendecir a quienes nos rodean no es a través de una dependencia que eventualmente puede convertirse en carga, sino dejando un legado de fe y confianza en Dios. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, se ordena que las enseñanzas del Señor sean transmitidas a las siguientes generaciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El propósito de la vida no es la dependencia de criaturas temporales, sino la enseñanza de la fe, asegurando que el conocimiento de Dios sea heredado a través del testimonio de una vida confiada en su cuidado. Billy Graham enseñaba: el legado más importante que podemos dejar no es material sino espiritual, la fe viva que hemos modelado para las generaciones futuras. La idea de que un animal de compañía es sinónimo de seguridad en la vejez ha causado que muchos pierdan oportunidades valiosas. En lugar de dedicar su tiempo a servir, a enseñar, a seguir creciendo espiritualmente, se aferran a estructuras de confort que pueden limitar su desarrollo espiritual. Pero Dios no diseñó la vida para que se quede estancada. Cada etapa tiene su propósito, y la vejez no es una excepción. En Tito 2, versículos 2 y 3, Pablo exhorta a los ancianos a ser ejemplos de fe y a guiar a los más jóvenes. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esta es la verdadera función de quienes han alcanzado una edad avanzada: ser guías, ser apoyo, ser luz, no aferrarse a consuelos temporales como si su propia existencia dependiera de ellos. La gerontóloga cristiana Dora Amy Hanson ha documentado cómo los adultos mayores que participan activamente en ministerios intergeneracionales, mentoría espiritual y servicio a la comunidad reportan niveles más altos de satisfacción vital y propósito que aquellos cuya principal interacción es con mascotas. La dependencia emocional excesiva de un animal puede convertirse en un lazo que impide la libertad espiritual. Jesús enseñó que la vida de sus seguidores no debe estar fundamentada en los apegos terrenales, sino en la relación con Dios. En Mateo 10, versículo 37, dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Con esto no llamó a la indiferencia ni al abandono de las relaciones, sino a poner a Dios en el primer lugar. Cuando Él es la prioridad, el amor por las criaturas se expresa en libertad y no en necesidad, en bendición y no en carga. La vida de fe es una constante invitación a confiar en que Dios es suficiente. Quienes han aprendido a depender de su voluntad entienden que la felicidad no está sujeta a la compañía de un animal, sino a la certeza de que Él tiene cuidado de todas las cosas. La verdadera herencia que se puede dejar a las futuras generaciones no es la insistencia en buscar consuelo en lo temporal, sino el ejemplo de una vida que refleja seguridad en Dios. En 2 de Timoteo 1, versículo 5, Pablo menciona la fe de Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, como una influencia poderosa en su vida espiritual. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual,
habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No fueron sus palabras ni su presencia constante lo que moldeó a Timoteo, sino su ejemplo de fe inquebrantable. Cada día es una oportunidad para crecer, para confiar, para vivir con propósito. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino un periodo en el que Dios sigue manifestando su gloria en quienes están dispuestos a seguir su dirección. Quienes comprenden esta verdad viven con paz, sin aferrarse a la compañía de un animal como una necesidad, sino disfrutando cada momento con gratitud, sabiendo que Dios es quien sostiene cada aspecto de su vida. En Filipenses 4, versículo 19, se nos asegura: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es suficiente para caminar sin miedo, con la certeza de que nunca faltará lo necesario, incluyendo compañía significativa y propósito. La confianza en Dios es la mejor herencia que se puede dejar, porque enseña que la seguridad no depende de circunstancias humanas o criaturas temporales, sino de su fidelidad eterna. Quienes eligen vivir con esta perspectiva disfrutan cada etapa sin miedo, sin angustia, sin sentir que su felicidad está en manos de otros o de una mascota. La paz que viene de Dios no necesita garantías terrenales porque está basada en la certeza de que Él nunca falla. La vejez es una etapa de revelación. No es simplemente el resultado de los años acumulados ni la consecuencia natural del paso del tiempo, sino un proceso intencional dentro del plan de Dios. No se trata de un periodo de espera, de resignación o de dependencia de consuelos temporales, sino de una oportunidad para descubrir verdades que antes permanecían ocultas, para vivir con mayor plenitud y para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Sin embargo, muchos llegan a esta etapa con una visión limitada, creyendo que la compañía de una mascota es la clave para la estabilidad emocional y el propósito, cuando en realidad este tiempo de vida tiene una riqueza espiritual que solo puede ser comprendida cuando se mira desde la perspectiva correcta, la perspectiva divina. En la juventud, la vida está marcada por el esfuerzo, por la construcción, por la búsqueda de metas y por la necesidad de establecer raíces. Pero en la vejez las prioridades cambian. Dios permite que esta etapa sea diferente, no porque haya menos por hacer, sino porque el llamado es otro. Cuando el enfoque sigue siendo aferrarse a consuelos temporales como un animal de compañía, se pierde la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo. En la Escritura, nunca se describe la vejez como una etapa de dependencia extrema o de necesidad constante de la presencia de criaturas. Por el contrario, se presenta como un tiempo de sabiduría, de autoridad espiritual, de nuevas asignaciones divinas. Es un tiempo donde la relación con Dios se vuelve más cercana que nunca, porque el ruido de las distracciones de la vida disminuye y se puede escuchar su voz con mayor claridad. La mentalidad de que las mascotas deben ser la fuente de bienestar en la vejez es una construcción humana que no tiene fundamento en la palabra de Dios. En cada etapa de la vida, Dios ha provisto lo necesario, ha abierto caminos y ha sostenido a quienes confían en Él. La confianza en la compañía de un animal muchas veces nace del temor a lo desconocido, del miedo a la soledad o de la idea de que sin esa presencia la vida pierde sentido. Pero la verdad es que la dependencia excesiva de una mascota puede convertirse en un obstáculo para descubrir el propósito que Dios tiene para la última etapa de la vida. El Dr. Kenneth Houck, fundador del Ministerio Stephen, ha observado en su trabajo con adultos mayores que aquellos que encuentran significado y propósito en servir a otros, mentorear a jóvenes
o compartir su sabiduría espiritual, viven sus últimos años con una vitalidad que otros tratan en vano de encontrar en distracciones y consuelos temporales. Cuando el corazón se libera de la necesidad de tener un animal como centro emocional y aprende a descansar en Dios, se abre una nueva dimensión de crecimiento y plenitud. Uno de los mayores errores en la vejez es pensar que ya no hay nada más por aprender. Sin embargo, este es el tiempo donde Dios enseña las lecciones más profundas, aquellas que requieren madurez para ser comprendidas. La paciencia, la gratitud, la entrega total a su voluntad, la capacidad de soltar lo que ya no es necesario y de abrazar lo que realmente tiene valor, son lecciones que solo pueden ser plenamente asimiladas en esta etapa. La juventud se enfoca en adquirir y la adultez en consolidar, pero la vejez tiene un llamado diferente. Es el tiempo de transmitir, de dejar un legado, de vivir con sabiduría y de prepararse para lo eterno. Muchos llegan a la vejez con un sentimiento de pérdida, creyendo que lo mejor de su vida quedó atrás, que ya no son necesarios, que su papel ha sido reducido a espectadores pasivos cuya única compañía significativa puede ser una mascota. Pero Dios no ve la vejez de esta manera. La considera un tiempo de honra, de propósito, de influencia. En las Escrituras, los ancianos eran los consejeros del pueblo, los guardianes de la sabiduría, los que dirigían con discernimiento y autoridad. Este es el diseño divino. La vejez no es un tiempo de espera, sino de vivir en una nueva dimensión. Una donde la fuerza física puede disminuir, pero el espíritu se fortalece y la comunión con Dios se intensifica. Tener una mascota no es un error por sí mismo, pero sí lo es cuando se convierte en un refugio equivocado, cuando es la única estrategia para enfrentar la vejez, cuando es visto como la solución para la estabilidad emocional y espiritual. Dios nunca diseñó a los animales para que fueran la base de la felicidad. Tienen su propio propósito, su propia misión en la creación. Y pretender que sean el centro de la vida de una persona solo genera frustración y carga innecesaria para ambas partes. Dios permite la separación en ciertos momentos, no como un castigo, sino como una oportunidad. Cuando las circunstancias cambian, cuando la salud disminuye, cuando mantener una mascota se vuelve más una carga que una bendición, no significa que el amor por los animales desaparezca, sino que la relación evoluciona. El amor verdadero no se define por la posesión constante, sino por la conexión del espíritu, por el respeto a los límites naturales, por la aceptación de los ciclos de la vida. Dios puede usar la decisión de no tener una mascota en la vejez para enseñar nuevas formas de amor, para fortalecer la confianza en Él y para liberar tanto al adulto mayor como al animal potencial de expectativas que podrían no ser realistas. La verdadera plenitud en la vejez no se encuentra en estar rodeado de criaturas, sino en estar en el centro de la voluntad de Dios. Cada persona tiene un llamado que no termina con los años. Aún en la ancianidad, Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue llamando. La presencia de una mascota puede ser un consuelo momentáneo, pero no debe ser la fuente principal de seguridad. Cuando el corazón está arraigado en Dios, la paz permanece sin importar quién esté cerca, porque la verdadera estabilidad no proviene de las criaturas, sino de la confianza en que Dios sigue teniendo un propósito hasta el último día. Los años no son una señal de que el tiempo de servir ha terminado, sino de que el llamado ha tomado una nueva forma. La sociedad presenta la vejez como un tiempo de retiro, pero Dios la ve como un tiempo de expansión espiritual. Hay una autoridad que solo se gana con la experiencia, una sabiduría que solo se obtiene con los años, una influencia que solo puede ejercer aquel que ha aprendido a confiar en Dios a lo largo de toda su vida.
La presencia de una mascota no es la clave para vivir bien la vejez. La clave es descubrir cuál es la misión que Dios tiene en esta etapa y caminar en ella con gozo. El error no está en apreciar a los animales, sino en hacer de ellos la única fuente de felicidad y propósito. La verdadera compañía nunca ha dependido de la presencia de criaturas, sino de la presencia de Dios. Cuando Él llena el corazón, no hay sensación de abandono, no hay temor a la soledad, no hay necesidad de controlar las circunstancias para sentirse seguro. El secreto de la paz en la vejez es aprender a confiar completamente en que Dios ha trazado cada etapa de la vida con intención y propósito. La conclusión final no es que tener una mascota sea malo en sí mismo, sino que convertirla en el eje central de la vejez es un error que puede robar la oportunidad de experimentar la plenitud que Dios ha preparado. Cuando la confianza se deposita en Él, la vida se llena de significado independientemente de quién esté cerca o lejos. Dios no diseñó la vejez como un tiempo de nostalgia por lo que fue, ni de dependencia de consuelos temporales, sino como una etapa de profundidad, de revelación, de nuevas oportunidades. Aquel que decide vivir con esta perspectiva encuentra gozo en cada día, sabiendo que la mejor herencia que puede dejar no es su apego a lo terrenal, sino el testimonio de una vida confiada en Dios hasta el final. Billy Graham, cuya vida y ministerio se extendieron hasta edad avanzada, nunca dejó de enfatizar que la mayor alegría en la vejez viene de saber que tu vida sigue teniendo propósito en los planes de Dios. Sus propias decisiones reflejaron esta verdad. En lugar de retirarse a una vida centrada en el confort personal, continuó sirviendo, enseñando y compartiendo la sabiduría que solo los años pueden traer. Este es el llamado para todos los que enfrentan la vejez. No buscar satisfacción en dependencias temporales, sino en la misión eterna que Dios sigue teniendo para cada uno de sus hijos, sin importar su edad. El verdadero consuelo no proviene de un animal de compañía, sino de saber que somos parte de un propósito divino que trasciende el tiempo y las circunstancias.